Bienvenidos a Margen de Medianoche. Un grupo de discípulos permanece reunido después de que su maestro se haya marchado. No celebran. No, parecen héroes dispuestos a transformar el mundo. Lloran, dudan y tienen miedo. Si salen a predicar, piensan, quizá terminen igual que aquel a quien seguían. Entonces, una mujer se levanta en medio de ellos. Se llama María. No recibe una orden, no pide permiso. Les recuerda que la gracia del Salvador continúa con ellos y consigue que sus corazones vuelvan hacia el bien. Cuando el miedo comienza a ceder, Pedro le hace una petición inesperada. Le dice que sabe que el Salvador la apreciaba de una manera especial y le pide que comparta las enseñanzas que ella conoce y los demás ignoran. María acepta. Habla de una visión, de la mente que contempla lo invisible y de un alma que asciende mientras se enfrenta al deseo, la ignorancia y la ira. Pero, cuando termina, Andrés pone en duda sus palabras, y Pedro, que había solicitado escucharlas, ya no pregunta qué significan. Pregunta algo muy diferente. Si el Salvador pudo hablar en privado con una mujer, y si ahora todos ellos deben volverse para escucharla. María rompe a llorar. Otro discípulo, Leví, interviene. Acusa a Pedro de ser irascible y le recuerda que, si el Salvador consideró digna a María, él no tiene autoridad para rechazarla. Esta escena no aparece en el Nuevo Testamento. Pertenece a una obra cristiana antigua, escrita probablemente durante el siglo II y conocida hoy como el Evangelio de María. Es el único evangelio antiguo conservado cuyo título está asociado al nombre de una mujer. Y, sin embargo, más de la mitad ha desaparecido. Sus primeras 6 páginas no existen. Otras 4 se perdieron justo cuando María comenzaba a explicar su revelación. Lo que queda empieza en mitad de una conversación y sobrevive gracias a 3 manuscritos incompletos. Es un texto herido. Un libro que nos obliga a distinguir entre lo que todavía puede leerse, lo que los especialistas pueden deducir y lo que nadie tiene derecho a inventar. Esta noche reconstruiremos su historia sin convertirla en una conspiración moderna. Veremos por qué se identifica a su protagonista con María Magdalena, aunque el manuscrito no añada ese sobrenombre. Escucharemos su enseñanza sobre la materia, el pecado, la visión y el viaje del alma. Y llegaremos al enfrentamiento que ha hecho famosa la obra, el momento en que Pedro escucha a María, pero se resiste a reconocer su palabra. Porque el verdadero misterio no consiste en imaginar un romance oculto, una descendencia secreta o una votación que nunca ocurrió. El verdadero misterio es más incómodo. ¿Qué sucede cuando una persona tiene conocimiento, serenidad y capacidad para guiar a una comunidad, pero quienes ya poseen autoridad no aceptan de dónde procede su voz? Esta es la historia del Evangelio de María, la historia de una discípula a la que pidieron que hablara y a la que después no quisieron creer. El Evangelio de María comienza con una ausencia. La primera línea que conservamos no presenta a Jesús, no explica dónde están los discípulos y no cuenta qué ha ocurrido antes. Entra directamente en una pregunta: si la materia será destruida o no. La respuesta llega de alguien llamado el Salvador. Por el desarrollo posterior de la obra, entendemos que se trata de Jesús, probablemente resucitado, dialogando con sus seguidores. Pero la escena inicial ha desaparecido y cualquier descripción más concreta sería una reconstrucción. Las páginas perdidas quizá contenían una aparición del resucitado y el inicio de una enseñanza. Es una posibilidad razonable porque el texto pertenece al mundo de los diálogos de revelación, obras cristianas en las que Jesús, después de la resurrección, responde a preguntas
y comunica una comprensión reservada a sus discípulos. Aún así, no sabemos cómo entraba en la habitación, quién hablaba primero, ni qué palabras abrían el relato. El silencio material del papiro debe formar parte de nuestra lectura. No es un hueco que podamos rellenar con imaginación cinematográfica y presentar después como historia antigua. Es una frontera. La copia más extensa ocupa las páginas 7 a 10 y 15 a 19 de un códice. Faltan las páginas 1 a 6 y 11 a 14. El final sí se conserva. En la última página aparece el título, El Evangelio según María. Por eso sabemos cómo era conocida la obra. El problema es que la paginación demuestra también la magnitud de la pérdida. De al menos 19 páginas, solo tenemos 9, y ni siquiera todas están intactas. En cierto sentido, leemos dos islas separadas por un mar. En la primera, el Salvador enseña a todos, se despide y María sostiene al grupo. En la segunda, María ya está relatando el ascenso de un alma y, después, debe defender la legitimidad de su revelación. Entre ambas islas faltan 4 páginas, precisamente aquellas que explicarían mejor la visión, la relación entre mente, alma y espíritu, y el comienzo del viaje celeste. La pérdida invita a rellenar el vacío con aquello que cada lector desea encontrar. Una ordenación, un matrimonio, una doctrina suprimida, o en sentido contrario, una enseñanza absurda. El método más honesto consiste en dejar que los fragmentos hablen y aceptar que un documento incompleto puede decir mucho sin decirlo todo. Lo primero que nos dice es que alguien, en la antigüedad, consideró valiosa la voz de María. Lo bastante valiosa como para copiar este relato, traducirlo y conservarlo junto a otras obras religiosas. Lo segundo es que la discusión que contiene no es accidental. Toda la narración está construida para conducir a una pregunta sobre la autoridad. Primero, la autoridad del Salvador, después la de la visión de María y finalmente la de quienes deciden si una mujer merece ser escuchada. Antes de entrar en esa disputa, debemos seguir el objeto físico, no la leyenda, sino el papiro. En enero de 1896, un erudito alemán llamado Karl Reinhardt compró a un comerciante de antigüedades, en el Cairo, un pequeño libro de papiro escrito en copto. A veces se cuenta que había sido descubierto cerca de Achmim, en el Alto Egipto, dentro del nicho de una pared. Esa información procede del relato transmitido por el vendedor y no puede verificarse. La historia anterior del códice sigue siendo desconocida. Reinhardt llevó el volumen a Berlín, donde ingresó en la colección del Museo Egipcio con el número Papyrus Verolinensis 8502. Hoy suele llamarse Códice de Berlín. Su copia se fecha en el siglo V. Está escrita principalmente en copto saídico, una lengua egipcia de la época cristiana, y conserva traducciones de textos que habían circulado antes en griego. El códice reunía 4 obras. Primero, el Evangelio de María. Después, el libro secreto de Juan, también conocido como Apócrifo de Juan. A continuación, la sabiduría de Jesucristo. Y, por último, una obra relacionada con Pedro. Que estos escritos compartan encuadernación nos informa sobre los intereses de quien reunió o utilizó el libro, pero no demuestra que todos nacieran en la misma comunidad, en la misma fecha o con una teología idéntica. El Evangelio de María tardó décadas en publicarse de manera completa. Las dificultades editoriales y los grandes conflictos europeos retrasaron el trabajo, y la primera edición del conjunto copto, preparada por Walter Thiel, apareció finalmente en 1955. Para entonces, sin embargo, ya habían surgido otras piezas del rompecabezas. En 1938
se publicó un pequeño fragmento griego, hoy conservado en la biblioteca John Rylands de Manchester, el papiro Rylands 463. Es una sola hoja, escrita por ambas caras, de menos de 10 centímetros de ancho. Contiene el tramo final de la obra, incluida la discusión entre Pedro, María y Leví. En 1983 se publicó otro fragmento griego, el papiro de Oxírrinco 3525, custodiado en Oxford. Conserva parte de la despedida del Salvador y el comienzo de la intervención de María. Los dos papiros griegos proceden de Oxírrinco y se datan paleográficamente en el siglo III. Estos fragmentos no recuperan las páginas desaparecidas del Códice copto. Coinciden, con variaciones, con secciones que ya conocemos. Su valor es de otra clase. Demuestran que la obra existió en griego antes de la copia copta del siglo V y que circuló en más de un ejemplar. Uno de los fragmentos procede de un rollo y otro de un códice, detalle que revela dos formas materiales distintas de transmisión. No poseemos el original, sino copias separadas por el tiempo, la traducción y las decisiones de escribas diferentes. Sus divergencias revelan que el texto fue leído y recopiado. ¿Cuándo se compuso? La mayoría de los estudios lo sitúa en el siglo II, aunque no existe una fecha exacta aceptada por todos. Christopher Tackett ha defendido que debía existir hacia el año 200 y probablemente antes de aproximadamente el 180. Karen King ha propuesto una fecha más temprana dentro del mismo siglo. Otros investigadores consideran posible una composición a finales del segundo o incluso comienzos del tercero. La conclusión prudente es que la obra es posterior a la generación de Jesús y de sus primeros discípulos. No es el diario personal de un testigo escrito a la mañana siguiente de la resurrección. Es un producto de comunidades cristianas posteriores que utilizaron figuras apostólicas para pensar problemas de su propio tiempo. Y esto no la vuelve irrelevante. Al contrario, la convierte en una ventana hacia un periodo en el que el cristianismo todavía discutía cómo debía organizarse, qué enseñanzas podía considerar normativas y quién estaba autorizado para interpretarlas. El título conservado dice Evangelio según María, no dice Evangelio según María Magdalena. Este detalle es sencillo pero decisivo. La protagonista recibe únicamente el nombre de María. La identificación con María Magdalena es mayoritaria y tiene buenas razones. En los Evangelios del Nuevo Testamento, Magdalena ocupa un lugar singular alrededor de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. En el Evangelio de Juan, es ella quien encuentra la tumba vacía, se encuentra con Jesús resucitado y recibe el encargo de comunicar la noticia a los discípulos. Una tradición posterior pudo desarrollar precisamente esa imagen. María, como testigo de una aparición y mensajera ante los demás. Otros escritos cristianos antiguos también presentan a María Magdalena como discípula especialmente perspicaz, interlocutora de Jesús o receptora de revelación. Ese conjunto hace probable que el nombre del Evangelio de María se refiera a ella, pero el texto no lo declara, y algunos investigadores han considerado otras posibilidades, como María, la madre de Jesús, o María de Betania. Por eso, conviene utilizar una fórmula exacta. Probablemente se trata de María Magdalena. No podemos demostrarlo con el sobrenombre, porque la palabra Magdalena no aparece en el manuscrito. Tampoco podemos afirmar que ella escribiera la obra. La expresión según María atribuye a su figura la perspectiva o la autoridad del Evangelio, pero no funciona como una firma moderna. El autor real es anónimo. Vivió mucho después de la María histórica
y escribió en un mundo donde era habitual situar enseñanzas bajo el nombre de personajes apostólicos. Hay dos leyendas modernas que debemos dejar fuera antes de continuar. La primera identifica a María Magdalena con una prostituta arrepentida. El Nuevo Testamento nunca la llama así. La imagen nació de la fusión posterior de María Magdalena, María de Betania y la mujer anónima descrita como pecadora en Lucas. La segunda afirma que Jesús y María estaban casados. La obra no menciona bodas, hijos, relaciones sexuales ni una unión romántica. Su lenguaje de amor o aprecio aparece en una discusión sobre comprensión y autoridad, no como prueba matrimonial. La María de esta obra no es importante por ser amante, esposa o símbolo de una feminidad misteriosa. Es importante por tres acciones concretas. Comprende cuando otros temen, recuerda cuando otros se paralizan y comunica una enseñanza cuando el grupo necesita orientación. Ese perfil no elimina su género. El desenlace demuestra que ser mujer importa enormemente para la reacción de Pedro. Pero la narración no la presenta como autoridad solo porque sea mujer. Construye su autoridad mediante la firmeza, la visión y el efecto de sus palabras sobre la comunidad. Aquí aparece una inversión extraordinaria. Pedro suele representar, en la memoria cristiana, la estabilidad del liderazgo apostólico. En esta obra comienza quebrado por el miedo. María, en cambio, se mantiene en pie y devuelve ánimo a los demás. No sustituye al Salvador ni se proclama superior. Hace posible que el grupo recuerde su misión. Cuando Pedro le pide la enseñanza privada, reconoce algo que más tarde le costará aceptar, que María puede saber lo que él no sabe. Llamamos Evangelio a esta obra porque así se titula, pero no se parece demasiado a Mateo, Marcos, Lucas o Juan. No narra el nacimiento de Jesús, sus viajes por Galilea, sus curaciones, parábolas, conflictos públicos, crucifixión y sepultura. Al menos, nada de eso aparece en la parte conservada y no hay espacio suficiente en las 6 páginas iniciales para una biografía extensa. Su paralelo más próximo se encuentra en los diálogos de revelación posteriores a la resurrección. En esas obras, el escenario narrativo es mínimo y la enseñanza ocupa el centro. El Jesús resucitado posee una perspectiva que los discípulos todavía no alcanzan. Ellos preguntan por el universo, la salvación o el destino del alma. Él responde. El marco permite presentar una doctrina como explicación definitiva, dada después de la victoria sobre la muerte. El Evangelio de María, sin embargo, introduce una variación notable. La primera enseñanza va dirigida al grupo, pero la segunda llega a través de una discípula. El Salvador se retira y la comunidad debe decidir qué hará sin su presencia visible. De ese modo, el problema doctrinal se transforma en un problema humano. Ya no basta con saber qué dijo el maestro. Hay que decidir quién puede transmitirlo con fidelidad. La obra está formada por 2 movimientos que se reflejan. Primero, los discípulos preguntan al Salvador. Después, Pedro pregunta a María. El Salvador habla de superar la pasión y no quedar atrapados por nuevas normas. María describe un alma que supera las fuerzas que intentan retenerla. Al final, el grupo debe vencer su propio conflicto antes de poder cumplir la misión. La enseñanza y el drama no están separados. La conducta de los personajes demuestra si han comprendido. María describe la liberación frente a poderes hostiles y después experimenta dentro del grupo el poder de una acusación. Este diseño literario es una de las razones por las que el texto merece algo más que el rótulo de Evangelio prohibido. Su autor no se limita a acumular dichos secretos. Construye una escena en la que la verdad se somete a una prueba social.
una revelación no existe en el vacío. Alguien debe pronunciarla y otros deben decidir si el mensajero es creíble. Esa decisión nunca es completamente neutral. Intervienen el temor, la jerarquía, las expectativas y el género. El Evangelio de María lo muestra sin necesidad de un narrador que explique la moraleja. Ahora podemos regresar a la primera página conservada y escuchar lo que el Salvador enseña antes de marcharse. La pregunta inicial se refiere al destino de la materia. El Salvador responde que toda naturaleza, toda forma y toda criatura existen relacionadas entre sí y terminarán disolviéndose en sus propias raíces. La materia retorna a los elementos de su naturaleza. Utiliza un lenguaje filosófico sobre composición y disolución. Aquello que se ha unido se separa y regresa a su origen. Pedro formula entonces una de las preguntas más desconcertantes de la obra: ¿cuál es el pecado del mundo? La respuesta comienza con una frase que, aislada, puede resultar explosiva. No hay pecado. Pero el discurso no termina ahí. El Salvador continúa diciendo que las personas producen el pecado cuando actúan conforme a una pasión descrita con un término que las traducciones relacionan con adulterio, desorden o conducta sexual ilícita. Esa pasión surge contra la naturaleza, provoca perturbación en el cuerpo y conduce a la enfermedad y la muerte. Por tanto, no está diciendo que cualquier conducta sea indiferente ni que el daño no exista. Está desplazando el pecado desde la idea de una sustancia cósmica independiente hacia el acto que nace de la pasión desordenada. El ser humano no encuentra el pecado como una piedra creada por Dios. Lo produce cuando se deja gobernar por aquello que rompe la integridad. El lenguaje ha dado lugar a interpretaciones distintas. Algunos estudiosos ven una influencia estoica, otros subrayan afinidades platónicas o cristianas. El texto conecta la pasión con la mezcla material, pero no desarrolla un mito sobre un creador malvado. Después aparece el bien. El Salvador explica que el bien llegó hasta las naturalezas para devolverlas a su raíz. La salvación es descrita como restauración, no tanto la adquisición de algo externo como el regreso a una condición verdadera que ha quedado oscurecida. La siguiente advertencia se dirige a quien escucha. Si alguien tiene oídos, que oiga. La paz no se encuentra fuera como un lugar al que otro puede conducirnos. El Salvador previene contra quienes anuncien que el Hijo del Hombre está aquí o allí. Hay que seguirlo en el interior. Esta interioridad puede sonar moderna, pero no es una consigna de autosuficiencia psicológica. El interior es el lugar donde el discípulo reconoce una humanidad vinculada al Salvador. El Salvador ordena anunciar el Evangelio del Reino y añade una instrucción contra la imposición de nuevas cargas, no establecer preceptos más allá de lo que él ha indicado, ni actuar como legisladores que terminan aprisionando a los demás. Esa frase tendrá un eco decisivo al final, cuando Leví recuerde al grupo que deben revestirse del ser humano perfecto y salir a predicar sin añadir otra ley. Existe una enseñanza, pero no debe convertirse en instrumento de dominio. Existe autoridad, pero no una licencia para fabricar cadenas. Después de decir estas cosas, el Salvador se marcha, y la primera reacción de sus discípulos no es obedecer, es llorar. Los discípulos están afligidos. Se preguntan cómo podrán ir a predicar entre las naciones. Si las personas no perdonaron al Salvador, ¿por qué habrían de perdonarlos a ellos? Han recibido una misión que puede conducir a la persecución. La partida de Jesús los deja sin la figura que respondía a sus preguntas. Ahora deben actuar cuando ya no pueden verlo. María se levanta, saluda a todos y habla a sus hermanos.
no responde con una nueva cosmología. Primero, atiende a la herida concreta del grupo. Les pide que no lloren ni se entristezcan y que no permitan que sus corazones permanezcan divididos. La gracia del Salvador, les recuerda, estará con ellos y los protegerá. Deben alabar su grandeza porque los ha preparado y los ha hecho verdaderamente humanos. El narrador resume el efecto de sus palabras. María orienta la mente de los discípulos hacia el bien y ellos comienzan a reflexionar sobre lo que el Salvador ha dicho. La intervención define su liderazgo. María no recibe un cargo, hace lo que la comunidad necesita, interpreta la despedida a la luz de la gracia y convierte el duelo en atención. Pedro habla entonces, la llama hermana. Reconoce que el Salvador la apreciaba de manera especial entre las mujeres y le pide que comunique aquellas palabras que ella conoce y ellos no. La frase presenta variantes entre los manuscritos y las traducciones, pero su función narrativa es clara. Pedro admite una relación de confianza y un acceso a enseñanza que no comparte. Este momento complica el título de nuestra historia. Pedro no se niega a escuchar desde el principio. Es él quien abre el espacio para que María hable. Su resistencia aparece después, cuando el contenido de la enseñanza y la autoridad de la mensajera desafían sus expectativas. María responde que revelará lo que ha permanecido oculto para ellos. Cuenta que vio al Señor en una visión. Lo saludó y él la llamó bienaventurada porque no vaciló al contemplarlo. Después pronunció una frase que adapta una enseñanza conocida por otros evangelios. ¿Dónde está la mente? Allí está el tesoro. En Mateo y Lucas, el tesoro está relacionado con el corazón. Aquí, el término central es la mente, el nous griego, la facultad capaz de captar una realidad que los sentidos no alcanzan. María pregunta, ¿con qué ve una persona una visión? ¿Con el alma o con el espíritu? El Salvador responde que no la ve con uno ni con otro, sino con la mente que se encuentra entre ambos. La mente es la que ve. Y justo entonces desaparecen 4 páginas. La frase queda suspendida al borde del vacío. No sabemos cómo explicaba el texto la relación entre mente, alma y espíritu. No sabemos qué más preguntó María. Tampoco conocemos el inicio exacto de la historia del ascenso. Lo único cierto es que, cuando el manuscrito regresa, un alma ya está enfrentándose a la segunda potencia. La ausencia de las páginas 11 a 14 ha generado uno de los mayores debates sobre la obra. ¿De quién es el alma que asciende? ¿Se trata del alma de María, del propio Salvador, de cualquier discípulo o de una figura utilizada como ejemplo? La gramática del fragmento conservado no permite responder con seguridad. Durante mucho tiempo, la lectura más habitual ha sido entenderlo como el viaje del alma después de la muerte. El alma abandona el mundo material, atraviesa poderes cósmicos que intentan detenerla y alcanza finalmente el descanso. Pero esa no es la única interpretación posible. El relato también puede describir una liberación experimentada en vida, un proceso ritual, espiritual o ético por el que el discípulo deja de estar gobernado por las pasiones. Investigaciones recientes han explorado conexiones con el bautismo y con la idea cristiana de morir y resucitar simbólicamente antes de la muerte física. Las dos lecturas no tienen por qué excluirse. En muchos textos antiguos, el rito presente anticipa el destino futuro. Transformación interior y esperanza más allá de la muerte son 2 planos de una imagen. Cuando volvemos a encontrar el texto, la segunda potencia, llamada deseo, se dirige al alma. Le dice que no la vio descender, pero ahora la ve subir. La acusa de mentir porque considera que le pertenece. El alma
responde invirtiendo la acusación. Ella vio al deseo. El deseo nunca llegó a verla de verdad. Lo que el poder tomó por identidad era solo una vestidura. No reconoció la naturaleza del ser al que pretendía poseer. El deseo domina mientras puede convencernos de que somos aquello que deseamos o poseemos. Cuando el alma distingue su identidad de la envoltura temporal, el poder pierde su derecho de propiedad. Después aparece la tercera potencia, la ignorancia. La ignorancia acusa al alma de estar atada por la maldad y pretende juzgarla. El alma responde que fue atada sin haber atado y que no juzgó, aunque quisieron juzgarla. Declara que el mundo se disuelve, tanto lo terrestre como lo celeste. La ignorancia no es la simple falta de datos. No reconoce el origen ni el destino del alma, pero se arroga el poder de juzgar y confunde lo temporal con lo definitivo. La respuesta del alma no consiste en vencerla con violencia. Consiste en conocer. Reconoce que aquello que parecía absoluto está sujeto a disolución. Los poderes pueden hablar como si fueran eternos, pero también ellos pertenecen al orden pasajero. El drama cósmico pregunta qué tiene autoridad sobre la persona: el miedo, el deseo, la condena ajena o un conocimiento más profundo de su origen y destino. No debemos traducir automáticamente cada potencia a una categoría psicológica moderna. Para el autor, podían ser realidades cósmicas, pasiones internas y estructuras de poder al mismo tiempo. La frontera entre mundo exterior e interior no funcionaba exactamente como en nuestra cultura. El viaje continúa hasta la cuarta potencia, y ésta posee 7 formas. La cuarta potencia suele traducirse como ira, cólera o sabiduría airada. Sus 7 formas son enumeradas: oscuridad, deseo, ignorancia, impulso de muerte, reino de la carne, insensata sabiduría de la carne y sabiduría dominada por la ira. La lista parece reunir 2 esquemas. Por una parte, el alma atraviesa 4 grandes potencias. Por otra, la cuarta contiene 7 manifestaciones que repiten los nombres de las primeras. Es posible que el autor combinara tradiciones distintas o que las páginas perdidas explicaran mejor la relación. La primera potencia no se conserva. Muchos especialistas deducen que era oscuridad porque ese nombre abre la lista, seguido por deseo e ignorancia. Es una reconstrucción probable, no una palabra visible en el lugar perdido. Las 7 formas interrogan al alma con hostilidad. Quieren saber de dónde viene y hacia dónde se dirige. La tratan como una intrusa, incluso como una amenaza. En su lenguaje, ascender equivale a invadir un territorio que pertenece a los poderes. El alma responde que aquello que la sujetaba ha sido destruido, aquello que la rodeaba ha sido vencido, su deseo ha llegado a su fin y la ignorancia ha muerto. Ha sido liberada de un mundo y de las cadenas de un conocimiento incapaz. Su destino es el descanso, en silencio. Es la cesación del conflicto que mantenía al alma dividida. Después de las acusaciones ya no necesita justificarse. Después de la ignorancia ya no confunde una voz hostil con la verdad. El silencio final tiene además una fuerza literaria especial. María termina de contar la visión y también guarda silencio. El viaje del alma y el acto de narrarlo concluyen en el mismo gesto. ¿Qué significa todo esto dentro del cristianismo del texto? El Salvador enseña el camino y hace posible reconocer la disolución de los poderes. La salvación consiste en conocer, mantenerse íntegro y revestirse de la humanidad asociada a Cristo. La liberación llega cuando la pasión, la ignorancia y la falsa autoridad dejan de definir al alma. Esta visión tiene afinidades con obras que suelen llamarse gnósticas. El ascenso, a través de potencias hostiles, el conocimiento liberador
y la tensión con el mundo material forman parte de ese entorno. Pero el Evangelio de María no contiene, en lo que he conservado, el gran mito de Sofía, el demiurgo y los arcontes creadores que conocemos por el libro secreto de Juan. Tampoco afirma de manera explícita que el Dios de Israel sea un creador inferior. Por eso, su clasificación necesita paciencia. Llegaremos a ella más adelante. Antes, debemos observar algo más inmediato. María acaba de ofrecer una enseñanza sobre poderes que acusan, juzgan y se niegan a reconocer la identidad verdadera del alma. En cuanto guarda silencio, sus compañeros comienzan a acusarla. El conflicto cósmico se convierte en conflicto humano. Andrés es el primero en responder. Pide a los demás que digan lo que piensan y declara que él no cree que el Salvador haya pronunciado aquellas enseñanzas. Le parecen extrañas. Su objeción se dirige principalmente al contenido. No dice todavía que María sea incapaz de enseñar por ser mujer. Dice que la revelación no coincide con lo que considera propio del Salvador. En el lenguaje de una comunidad posterior, podríamos llamarlo un desacuerdo doctrinal. ¿Cómo se distingue una revelación verdadera de una invención? El texto no enseña que toda visión deba aceptarse sin examen. El problema aparece cuando el examen se mezcla con prejuicios sobre quién puede recibirla. Pedro interviene después. Pregunta si el Salvador habló en secreto con una mujer en lugar de hacerlo abiertamente con ellos. Pregunta si ahora todos deben volverse para escucharla y si él la prefirió por encima de los demás. La tensión cambia. Ya no se trata solo de lo extraño de la enseñanza. Se trata del género de la mensajera, del carácter privado de la revelación y de una posible preferencia que amenaza la posición del grupo masculino. La reacción de Pedro revela también una contradicción. Él mismo había pedido a María que comunicara las palabras desconocidas. Sabía que existía una enseñanza privada y reconocía su relación especial con el Salvador. Pero, al escuchar algo que no controla, convierte aquello que antes legitimaba a María en motivo para sospechar de ella. María pregunta a Pedro qué piensa realmente. ¿Cree que ha inventado todo en su corazón? ¿Cree que está mintiendo sobre el Salvador? Y llora. Las lágrimas no deshacen su autoridad. Ha sostenido a quienes lloraban y ahora llora porque su testimonio ha sido interpretado como engaño. Leví responde a Pedro con dureza. Le dice que siempre ha sido irascible y que ahora se enfrenta a la mujer, como si fuera uno de sus adversarios. Después formula el argumento central. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién es Pedro para rechazarla? El Salvador la conocía y por eso la apreciaba. Leví apela al discernimiento del Maestro y al carácter de María. Pedro convierte su desconfianza en tribunal definitivo. Leví le recuerda que no ocupa ese lugar. Finalmente, los exhorta a avergonzarse de la disputa, revestirse del ser humano perfecto y cumplir el encargo de predicar. No deben imponer otra norma más allá de lo establecido por el Salvador. El cierre devuelve al lector a la despedida inicial. El grupo solo puede salir cuando deja de añadir una ley que el Maestro no dio. Una ley no escrita, según la cual la voz de María debe someterse a la aprobación de Pedro por el hecho de ser mujer. Según la lectura adoptada, Leví sale a predicar, o el grupo lo hace. En cualquier caso, la obra termina con el movimiento que el miedo había impedido. La comunidad se pone en marcha. María no derrota a Pedro, no reclama su asiento y no pronuncia un discurso de victoria. Su enseñanza, defendida por Leví, ayuda a que la misión continúe. Pero el conflicto queda en la memoria del lector. No se resuelve mediante una reconciliación sentimental. Pedro
no pide perdón en la parte conservada. La pregunta sobre quién merece ser escuchado queda abierta fuera del libro, dirigida a cada comunidad que lo lea. Debemos interpretar esta discusión como una transcripción literal de una pelea entre el Pedro histórico y la María histórica. No tenemos razones suficientes para hacerlo. La obra fue compuesta muchas décadas después de la vida de ambos. Utiliza personajes apostólicos para representar posiciones sobre autoridad, revelación y enseñanza. Eso no significa que el autor inventara cada tensión desde cero. Las comunidades cristianas podían conservar recuerdos de conflictos reales y además conocían tradiciones donde María era testigo de la resurrección y Pedro figura central del liderazgo. Pero pasar de una escena literaria del siglo II a una conversación exacta del siglo I sería metodológicamente injustificable. El texto nos informa con mayor seguridad sobre la época que lo produjo. Existían cristianos para quienes María podía encarnar comprensión, valentía y autoridad visionaria. También existían resistencias a que una mujer enseñara a varones o reclamara una revelación independiente de ellos. El conflicto aparece en otras obras antiguas, aunque no todas proceden de la misma fecha o comunidad. En el dicho final del Evangelio de Tomás, Pedro pide que María se marche porque las mujeres, afirma, no son dignas de la vida. La respuesta, atribuida a Jesús, utiliza un lenguaje difícil sobre hacerla varón para que pueda entrar en el reino. Un pasaje que no debe confundirse con una defensa moderna de la igualdad. En Pistis Sophia, una extensa obra de diálogo conservada en copto, María domina gran parte de la conversación con sus preguntas e interpretaciones. Pedro protesta porque ella ocupa demasiado espacio al hablar. En otro momento, María dice que teme a Pedro porque amenaza y odia al género femenino. Allí, Jesús la anima a hablar si está llena del Espíritu. La repetición del motivo no prueba que todas las obras recuerden una única discusión histórica. Demuestra que la pareja literaria María-Pedro era útil para pensar una lucha más amplia. Pedro podía representar una autoridad pública, masculina y vinculada a la continuidad apostólica. María podía representar la visión, la comprensión interior y una autoridad que no dependía de una posición institucional reconocida. Debemos evitar una simplificación frecuente. Pedro no equivale automáticamente a la Iglesia católica y María no equivale a una Iglesia feminista secreta. El siglo II no estaba dividido en dos bloques limpios, sino en comunidades y redes diversas. El propio Códice de Berlín reúne obras diferentes porque algún lector las consideró valiosas. Eso no basta para reconstruir una denominación con jerarquía y nombre oficial. El Evangelio de María no ofrece un programa para ordenar mujeres o gobernar una iglesia. Muestra algo más limitado. Ciertos cristianos podían imaginar a una mujer superior en comprensión a varios varones, receptora de revelación y maestra de una comunidad. Eso no demuestra que todas las iglesias primitivas funcionaran así. Demuestra que la posibilidad existía y se discutía. La lucha no era únicamente entre hombres y mujeres. Andrés objeta por motivos doctrinales. Leví defiende a María. Pedro comienza reconociendo su conocimiento. La obra representa alianzas y contradicciones. La pregunta profunda es qué criterio utiliza cada personaje. Andrés compara el mensaje con su idea de la enseñanza correcta. Pedro se inquieta por el canal y la preferencia. Leví mira la dignidad reconocida por el Salvador. María apela a una experiencia que ha transformado su miedo en firmeza. Ningún criterio desapareció de la historia cristiana. Doctrina,
sucesión, experiencia, carácter y reconocimiento comunitario continúan compitiendo cada vez que alguien pregunta quién puede hablar en nombre de una tradición. Llegamos ahora a una palabra que suele decidir la interpretación antes de que comience: gnóstico. Durante gran parte del siglo XX, el Evangelio de María fue clasificado, sin demasiados matices, como Evangelio gnóstico. La asociación parecía natural. Fue conservado junto al libro secreto de Juan, una obra con un mito claramente gnóstico. Habla de conocimiento interior, potencias cósmicas, ascenso del alma y liberación respecto de pasiones vinculadas al mundo material. Christopher Tackett ha defendido que esas correspondencias son suficientes para considerarlo gnóstico, o al menos muy próximo a textos como el libro secreto de Juan. Al mismo tiempo, reconoce que no puede asignarse con seguridad a una escuela setiana o valentiniana concreta. Otros investigadores discrepan. Esther de Boer ha argumentado que la obra se comprende mejor dentro de un contexto cristiano más amplio y en diálogo con Pablo, Juan y la filosofía antigua, sin encerrarla en una identidad gnóstica. Karen King ha cuestionado que la categoría gnosticismo, utilizada como una caja única, describa adecuadamente la diversidad de los primeros cristianismos. La palabra gnóstico arrastra un modelo, un Dios supremo, Sofía, un demiurgo creador, arcontes y una chispa divina atrapada en el cuerpo. Ese sistema aparece, con variantes, en algunas fuentes, pero no completo en el Evangelio de María. No encontramos a Yaldabaoth. No encontramos la creación de Adán por los arcontes. No encontramos una narración del pléroma ni la caída de Sofía. El texto sí describe poderes hostiles y una relación problemática entre pasión y materia, pero también llama al Salvador el bien. Utiliza ecos de tradiciones que llegaron al Nuevo Testamento y termina enviando a predicar el Evangelio. ¿Pudo haber una cosmogonía más explícita en las páginas perdidas? Es posible, pero no podemos afirmarlo. Las 6 páginas iniciales probablemente ampliaban el diálogo sobre materia y salvación. Aún así, convertir una posibilidad en contenido recuperado sería cruzar otra vez la frontera del manuscrito. La formulación más responsable es esta. El Evangelio de María comparte motivos con corrientes habitualmente llamadas gnósticas y fue leído en un entorno que valoró otras obras gnósticas. Sin embargo, su clasificación exacta sigue discutida y no debe explicarse como si fuera un resumen de la creación de Sofía y el demiurgo. La propia categoría gnosticismo está sometida a revisión. Algunos investigadores conservan el término con definiciones cuidadosas. Otros prefieren estudiar textos y mitos concretos sin imaginar una religión única y perfectamente organizada. Llamar gnóstica a la obra no demuestra que existiera una iglesia gnóstica homogénea que venerara a las mujeres. Esa conclusión sería circular. La evidencia permite algo más modesto. En una corriente cristiana del siglo II, cuya identidad exacta desconocemos, la figura de María fue utilizada para defender una autoridad basada en visión, comprensión y firmeza frente a la oposición de otros discípulos. Eso ya es históricamente extraordinario. No necesita una conspiración para serlo. ¿Nos acerca entonces el Evangelio de María a la María Magdalena histórica? Sí, pero de un modo indirecto. Las fuentes más tempranas la sitúan entre las seguidoras de Jesús y la vinculan de manera excepcional con su muerte y resurrección. En los evangelios canónicos aparece en la crucifixión, observa el entierro o acude a la tumba, según cada relato. En Juan es la primera persona
que se encuentra individualmente con el resucitado y la encargada de anunciar a los discípulos que lo ha visto. Ese núcleo ayuda a explicar por qué comunidades posteriores pudieron convertirla en receptora de revelaciones. No eligieron un nombre al azar. Desarrollaron la autoridad narrativa de una mujer ya recordada como testigo y mensajera pascual. Sin embargo, el Evangelio de María no es una fuente independiente y temprana para repetir palabra por palabra lo que Jesús histórico le habría dicho. La obra contiene ecos y reformulaciones de tradiciones conocidas por otros escritos cristianos. Su teología y su forma literaria pertenecen a debates posteriores. Tackett concluye que es principalmente testimonio de una tradición en desarrollo, no una ventana directa a enseñanzas desconocidas del Jesús histórico. La distinción no disminuye el documento. Quizá no entregue una grabación del siglo I, pero muestra cómo fue recordada María durante las luchas de autoridad del siglo II. También nos muestra los límites de esa memoria. El autor la engrandece, pero la coloca dentro de un marco donde su legitimidad depende todavía de su relación con el Salvador. Leví no dice que toda mujer deba ser escuchada por el hecho de ser mujer. Dice que Pedro no puede rechazar a quien el Salvador ha considerado digna. Para una sensibilidad contemporánea, ese argumento puede parecer insuficiente. Para el contexto antiguo, resulta profundamente desafiante. Desplaza el criterio desde el género hacia la capacidad reconocida por la figura central de la fe. Otras fuentes demuestran que mujeres reales participaron como colaboradoras, benefactoras, profetisas y personas vinculadas a iglesias domésticas. Los debates posteriores existen precisamente porque esa participación no era imaginaria. Pero el Evangelio de María no nos permite identificar la comunidad concreta que lo escribió ni reconstruir su organigrama. No sabemos si una maestra real estaba siendo atacada mediante argumentos parecidos a los de Pedro. Es una hipótesis sugerente, no un dato. Lo que sí podemos observar es la estrategia del autor. Para legitimar la enseñanza de María, no borra el conflicto. Lo lleva al centro. Permite que Andrés dude, que Pedro formule la objeción de género y que María llore. De ese modo, todo lector debe escuchar la acusación antes de escuchar la defensa. El resultado no es una imagen de armonía apostólica, es una memoria incómoda de la diversidad cristiana. Los textos no canónicos rompen la ilusión de que la forma futura de las instituciones ya estaba contenida en el comienzo. Recuerdan posibilidades y voces que no encajaron en las colecciones normativas. Eso nos lleva a otra pregunta inevitable. Si existía este Evangelio, ¿por qué no entró en la Biblia? Una explicación popular afirma que el Concilio de Nicea reunió a los obispos en el año 325, puso todos los evangelios sobre una mesa y votó cuáles formarían la Biblia. Según la versión más dramática, los textos que exaltaban a María o contradecían el poder eclesiástico fueron prohibidos, destruidos y borrados. No ocurrió así. El Concilio de Nicea fue convocado para afrontar principalmente la controversia sobre la relación entre el Padre y el Hijo, el conflicto provocado por Arrio, la división meliciana y la fecha de la Pascua. Sus documentos conservados no contienen una votación para elegir los 27 libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de María no fue examinado allí frente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La formación del canon fue un proceso largo y desigual. Desde el siglo II, muchas comunidades vinculadas a lo que después se llamaría la Gran Iglesia utilizaban con especial autoridad 4 evangelios. Ireneo de Lyon defendió explícitamente ese conjunto hacia finales de aquel siglo.
Otros escritos circulaban con estatus variable. Algunos eran leídos en ciertas iglesias y rechazados en otras. Algunos se consideraban útiles pero no escritura. Otros apenas dejaron huella. La lista más antigua conservada, que coincide exactamente con los 27 libros del Nuevo Testamento actual, aparece en la carta festal de Atanasio de Alejandría del año 367, más de 4 décadas después de Nicea. Incluso, durante el siglo IV, continuaban las diferencias regionales sobre ciertos libros. ¿Por qué quedó fuera el Evangelio de María? No tenemos el acta de un tribunal antiguo explicándolo. Cualquier respuesta debe ser una inferencia. La fecha tardía respecto de los apóstoles, su atribución anónima bajo el nombre de María, su circulación aparentemente limitada, y algunas de sus enseñanzas pudieron impedir que fuera recibido como testimonio apostólico normativo por las iglesias que consolidaron el canon. El hecho de que no conozcamos citas inequívocas de la obra en los grandes autores eclesiásticos también sugiere que nunca tuvo un uso tan amplio como los 4 evangelios canónicos. Las tensiones teológicas importaron. Un texto que coloca el conocimiento interior, el ascenso del alma y la crítica a nuevas leyes en el centro podía ser interpretado de forma distinta por comunidades con otras doctrinas sobre creación, pecado, resurrección corporal y autoridad. El protagonismo de una mujer pudo incomodar a algunos lectores, pero reducir toda la exclusión a un plan masculino contra María iría más allá de las pruebas. No hubo una sola causa. Intervinieron la antigüedad atribuida, la relación con los apóstoles, la regla de fe, el uso litúrgico, la difusión y las redes capaces de copiar una obra. El Evangelio de María no fue arrancado de una Biblia ya terminada. Surgió cuando distintas colecciones y criterios estaban formándose. Algunas comunidades lo copiaron. La mayoría de las tradiciones que dieron forma al Nuevo Testamento no lo adoptaron. Canónico y valioso no son sinónimos para el historiador. Un texto puede no ser escritura sagrada y seguir siendo una fuente esencial. El valor del Evangelio de María se encuentra precisamente en el margen. Conserva una respuesta minoritaria, o al menos menos difundida a una pregunta mayoritaria. ¿Qué hacer cuando la presencia física de Jesús ya no está y varias voces reclaman interpretarlo? El canon delimitó qué voces serían leídas y traducidas durante siglos. El Evangelio de María sobrevivió de forma mucho más frágil, en un códice incompleto y 2 fragmentos griegos. No hace falta imaginar una hoguera para comprender el efecto de esa diferencia. A veces, una tradición desaparece no porque todos sus ejemplares sean quemados, sino porque cada generación copia menos. La historia del texto todavía no ha terminado. En 2023 se publicó el papiro de Oxirrinco 5577, una hoja griega fragmentaria de un códice del siglo IV. En ella, Jesús se dirige a una mujer llamada María y le ofrece una enseñanza difícil sobre la mente, el cuerpo, el bautismo y elementos que se mezclan y se disuelven. Su primer editor no pudo identificarla con seguridad como parte de una obra ya conocida. En 2024, la investigadora Sarah Parkhouse propuso que sus conexiones verbales, temáticas y estructurales con el Evangelio de María son lo bastante fuertes como para considerar que quizá perteneciera a sus páginas centrales desaparecidas. La propuesta es fascinante. El fragmento podría encajar después de la pregunta de María sobre la mente que contempla la visión y antes del ascenso del alma. Su lenguaje sobre mente, carne y disolución prolongaría temas que aparecen a ambos lados del vacío. También reforzaría una lectura bautismal del viaje.
la lucha contra las potencias como experiencia de transformación iniciada en el cuerpo, no solo como itinerario después de la muerte. Pero todavía es una hipótesis. Parkhouse reconoce que no puede probarse de manera definitiva. El papiro no conserva un título, y las semejanzas pueden indicar un entorno teológico compartido sin pertenencia a la misma obra. El caso ilustra cómo avanza el conocimiento histórico. Se publica un objeto, se propone una identificación y los especialistas comparan vocabulario, secuencias y doctrinas mientras la conclusión permanece abierta. Quizá nunca recuperemos las 10 páginas perdidas. El clima, el uso, el abandono y el azar destruyeron una cantidad incalculable de literatura antigua. Por cada fragmento que llega a una vitrina, miles desaparecieron sin dejar nombre. Incluso la posibilidad de una nueva pieza muestra que el texto continúa siendo estudiado. Sus variantes griegas y coptas aún pueden modificar una traducción y su relación con otras tradiciones sigue abierta. Lo mismo ocurre con María. Cada época ha proyectado sobre ella sus necesidades. La pecadora arrepentida, la amante secreta, la diosa borrada, la primera feminista, la mística perfecta. Algunas imágenes contienen intuiciones, otras viven casi enteramente de la imaginación. El manuscrito ofrece una figura más sobria y más poderosa. Una discípula que no domina la escena por seducción ni por linaje. Una mujer que recuerda la gracia cuando los demás temen, que habla de una visión porque se lo piden y que soporta el coste de ser puesta en duda. Su autoridad no está libre de examen. Andrés puede cuestionar el contenido. El lector también puede hacerlo. Lo que la obra rechaza es otra cosa. Que la sospecha se convierta en condena únicamente porque la revelación llegó a través de ella. Al final, el Evangelio de María no nos pregunta si queremos reemplazar a Pedro por María. Nos pregunta cómo escuchamos. El relato no necesita convertir a Pedro en un monstruo. Su error es más común. Pide una voz mientras cree que podrá controlar lo que diga. Cuando descubre que no depende de él, cambia la pregunta. Ya no pregunta si es verdad, sino por qué debe escuchar a una mujer. María tampoco aparece como un oráculo infalible. Habla porque se lo piden, remite al Salvador, y su primera acción no es reclamar privilegio, sino consolar. Leví introduce el criterio que permite salir del círculo, observar a quién considero digno el Salvador y dejar de enfrentarse a esa persona como a un enemigo. Después, devuelve la atención a la misión común. La comunidad no avanza porque todos comprendan cada misterio cósmico. Avanza cuando deja de utilizar el miedo y la ira para decidir quién puede hablar. El ascenso del alma no es una digresión separada del conflicto. El alma se libera de potencias que dicen poseerla y juzgarla. María se enfrenta a una versión social de la misma pretensión. El viaje exterior y el interior se reflejan. La oscuridad impide reconocer. El deseo quiere poseer. La ignorancia acusa sin comprender. La ira convierte al otro en adversario. Frente a ellas, el alma no responde con una fuerza mayor, sino con conocimiento. Sé lo que sois y sé que no sois eternas. Esa puede ser la contribución más duradera del Evangelio de María. No una contraseña secreta para escapar del universo, sino una meditación sobre la libertad frente a las voces que se presentan como absolutas. Podemos repetir el error de Pedro cuando obligamos al texto a confirmar lo que ya queríamos, una boda, una conspiración o una iglesia perfecta. Escucharlo exige aceptar sus límites. Desconocemos el autor, la identidad absoluta de María y las páginas perdidas. No podemos convertir la escena en un acta literal ni demostrar por qué cada comunidad aceptó o rechazó la obra. Pero sí sabemos
que fue copiado en griego y traducido al copto. Sabemos que circulaba varios siglos antes del códice que conservó su copia más extensa. Sabemos que presenta a María como discípula, visionaria, maestra y sostén de una comunidad atemorizada. Y sabemos que coloca en boca de Pedro una objeción fundada explícitamente en que el Salvador hubiera hablado con una mujer. Esos hechos bastan para devolverle un lugar en la historia, no el lugar de quinto evangelio secreto que destruye todo lo conocido, no el lugar de falsificación inútil que nada puede enseñarnos, el lugar de una voz del siglo II que revela la amplitud de una conversación cristiana todavía abierta. Una conversación sobre la materia y el espíritu, sobre el pecado y la pasión, sobre la experiencia y la doctrina, sobre el miedo a la persecución, sobre la autoridad de quienes recuerdan y, de forma imposible de ignorar, sobre el precio que una mujer paga cuando sabe algo que los hombres de su alrededor no saben. Las páginas perdidas guardarán para siempre parte de su secreto. Tal vez eso explique la extraña intensidad del Evangelio de María. Lo leemos como los discípulos escuchan a su protagonista, conscientes de que ella afirma haber visto algo que nosotros no podemos contemplar por completo. Entonces debemos elegir. Podemos rellenar el vacío con sospecha. Podemos declararla mentirosa, porque su enseñanza no coincide con nuestra expectativa. Podemos usar su género, su posición o la ausencia de pruebas completas para no considerar nada de lo que dice. O podemos escuchar con cuidado, distinguir certeza de hipótesis y permitir que el fragmento formule su pregunta. ¿Quién decide qué voz merece permanecer? Pedro pidió a María que hablara. Andrés consideró extrañas sus palabras. Pedro preguntó si todos debían escucharla. María lloró. Leví la defendió. Y alguien, muchos años después, siguió copiando la historia. Gracias a ese copista anónimo, la pregunta ha llegado hasta nosotros. Si este relato te ha interesado, cuéntame en los comentarios qué aspecto te parece más importante. El viaje del alma, el conflicto entre María y Pedro o el debate sobre quién puede enseñar dentro de una comunidad. Suscríbete para seguir explorando textos antiguos, evangelios no canónicos y relatos que quedaron en los márgenes de la historia. Esto ha sido Margen de Medianoche. Hasta la próxima medianoche.